Cuando menos lo esperas, el ejército aparece para auxiliar. Ejército de Guatemala, 138 años de lealtad. El Ejército de Guatemala, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, presenta Por la Patria todo es poco. Desde 1871 sirviendo con lealtad. Una producción del Departamento de Prensa de la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional y la Fábrica.com Producciones. El Ejército de Guatemala desarrolla permanentemente procesos de análisis y evaluaciones constantes para su actualización y preparación. Que le permiten cumplir con las diversas tareas que se le asignan dentro del marco legal de la República. Con énfasis en las áreas de defensa interior y exterior. Por sus características particulares en su organización, disciplina y fundamentos doctrinarios, los hombres y mujeres de uniforme que integran las fuerzas de aire, mar y tierra apoyan también a la población constantemente en actividades de gran impacto social y en situaciones de emergencia cuando ocurre cualquier tipo de desastre. En el transcurrir de los años, se ha adaptado a los momentos históricos que ha vivido Guatemala. Y en la actualidad, participa en coordinación con los otros ministerios y secretarías en tareas de vital importancia para la sociedad. Coopera con los programas gubernamentales en la entrega de bolsas solidarias, obras de infraestructura, preservación del entorno, combate a los incendios forestales y otras de gran importancia. Las comunidades de las diferentes regiones del país, motivadas por la efectividad de las operaciones de seguridad en las que participa el Ejército de Guatemala, han demandado la presencia de unidades militares para el resguardo de las personas y sus bienes, y de manera especial, el combate al crimen organizado y el narcotráfico. En el marco internacional, las unidades de paz que integran las fuerzas multinacionales de Naciones Unidas han logrado para Guatemala el reconocimiento mundial y la designación como país de la región encargado de la organización y entrenamiento de los equipos que cumplen con las misiones de mantenimiento e imposición de paz en los países que lo requieren. Bolsa Solidaria, un batallón de manos solidarias. Cuando el sol traza sus primeros rayos, decenas de soldados alzan sobre sus hombros cargamentos de alimentos, cuyo destino son cientos de familias de los sectores menos favorecidos. Más de 22,000 familias han recibido el apoyo de una mano amiga. El soldado. La Bolsa Solidaria forma parte de uno de los programas que el gobierno impulsa para combatir la pobreza. Estos alimentos satisfacen las necesidades nutricionales más urgentes de las familias que viven en los asentamientos, colonias y lugares inaccesibles de la ciudad capital. Se han distribuido 50,000 toneladas métricas de alimentos que por primera vez llegaron a los hogares más humildes,
con el mensaje de solidaridad del pueblo y gobierno de Guatemala. Cuerpo Especial de Reserva de Seguridad Ciudadana, brindando tranquilidad a nuestra sociedad. La confianza de la población ha sido determinante para que el gobierno asigne al Ejército de Guatemala la función de brindar seguridad en el territorio nacional, pero en especial en las zonas conocidas por sus altos índices de violencia. Para ello, se capacitan y entrenan unidades específicas que cumplen eficazmente con esta misión tan delicada y que requieren de la ejecución de procedimientos que aseguren el estricto cumplimiento de la ley. Estas unidades están integradas por 3.000 hombres y mujeres que con base en el decreto número 40-2000 y están presentes en calles, barrios, colonias, transporte de servicio urbano y otros lugares de la periferia capitalina, efectuando patrullajes constantes que garantizan la seguridad de los ciudadanos las 24 horas del día. Compañía Antiterrorista y Fuerza Especial Naval, combatiendo las amenazas actuales. En un esfuerzo conjunto con otras instituciones del Estado, por brindar seguridad y contribuir al esfuerzo del combate a los actos reñidos con la ley, fueron creadas la Compañía Antiterrorista del Batallón de la Brigada de las Fuerzas Especiales Caibil y la Fuerza Especial Naval de la Marina de la Defensa Nacional. La Compañía Antiterrorista está integrada con personal altamente capacitado y profesional, perteneciente a las Fuerzas Especiales Caibil. Cuya misión es responder en forma inmediata en apoyo a las fuerzas de seguridad civil en operativos contra el narcotráfico, rescate de rehenes, toma de objetivo con personal de asalto aerotransportado o ante cualquier otra situación de peligro para la población. La Fuerza Especial Naval está en la capacidad de realizar operaciones en contra del narcotráfico en un tiempo mínimo de reacción, contando con el apoyo directo de las unidades de superficie de la Marina de la Defensa Nacional. El personal cuenta con el equipo necesario de protección personal para efectuar misiones exitosas y patrullajes en aguas nacionales en la lucha contra el trasiego de drogas y delitos conexos. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, apoyando siempre el desarrollo. Las unidades de ingenieros militares prestan un valioso apoyo a la población en caso de desastres o calamidad pública y cooperan en actividades en pro del desarrollo en las comunidades más alejadas e inaccesibles y necesitadas del país, para incorporarlos a la economía nacional mediante la construcción, mejoramiento, reparación y mantenimiento de importantes tramos carreteros, puentes rurales y Bailey, centros de salud, escuelas y otras edificaciones de uso comunitario, así como pistas de aterrizaje, urbanizaciones, perforación y mantenimiento de pozos de agua, empleando para ello personal altamente técnico especializado y profesional. La característica especial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es su capacidad de reaccionar
y proporcionar apoyo en cualquier parte de la República, en situaciones críticas o de emergencia, en condiciones adversas, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en beneficio del bienestar de todos los guatemaltecos. Educación y cultura, una artillería de conocimientos. Una vez más, queridos televidentes, estamos en el programa Cara a Cara, saludándoles, mandándoles un apreciable y un feliz y caluroso saludo a los que nos ven en el extranjero, a las personas que nos pueden observar a través de la señal de cable, a todo aquel que nos puede ver a través también del internet en todo el mundo y que son guatemaltecos. Les mandamos un fraternal saludo, deseándoles que este año se cumplan sus deseos, que realmente les abrace el éxito y que sepan que aquí los estamos esperando, estamos pendientes de ustedes. Les mandamos con mucho amor, con mucho cariño un saludo y agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares. Hoy nuevamente con el programa Cara a Cara, un programa que está creando opinión, una opinión objetiva, una opinión consciente, siempre haciendo los análisis de coyuntura y los análisis profundos hacia dónde va el país y hacia dónde se mueve. Recordemos que un pueblo bien informado nunca será presa o producto del sometimiento inconsciente. Construirá la plataforma para su libertad y su seguridad. Hoy con nosotros tenemos en este tema que vamos a tocar al licenciado capitán Rafael Rothman Chang. Como ustedes saben, él es el director de este segmento. Pero tenemos el orgullo de tenerlo y entrevistarlo, pues él cuenta con una maestría en seguridad y defensa por el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. También tiene un posgrado en decisiones de gobierno, que eso es muy interesante porque única y exclusivamente lo sacan aquellas personas que están dedicadas al estadismo en la Universidad de London. Y vamos a tratar el tema haciendo énfasis en las noticias que se están viendo ahorita en nuestro panorama en el quehacer político. Estamos al arribo de esta nueva, que tome posesión el nuevo mandatario. ¿Cómo se recibe el país y cómo se entrega? Es muy importante esta entrevista para que ustedes tomen nota y dentro de 4 años puedan revisar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se hizo. Así que con nosotros el capitán Rafael Rothman Chang, y licenciado. Mucho gusto, Rafa. Un placer. Gracias, licenciado Roberto Cano. Es una bendición y un honor estar nuevamente con la audiencia del programa Cara a Cara y compartir el análisis de la coyuntura nacional actual, que suena muy interesante. Pero antes de compartir esta coyuntura, decirle a toda nuestra audiencia de la costa sur, de Huehuetenango, de Quiché, San Marcos, Sololato, Tonicapán, Escuintla, Suchitepeques, Petén, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Progreso, Santa Rosa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, nuestra querida ciudad capital, el área metropolitana, el departamento de Guatemala, Zacatepeques, Totonicapán, a nuestra gente de allá del Petén, del norte del país, decirles que estamos con ustedes, con la solidaridad que nos caracteriza para poder analizar ya lo que son los últimos días del gobierno del presidente Álvaro Colón, y que lamentablemente en este lapso de días que quedan, lamentar la presencia del presidente Álvaro Colón en Huehuetenango, queriendo jactarse de logros en materia de seguridad, cuando por 4 años Guatemala ha tenido luto, dolor y lágrimas. No es justo que después de que ha tomado el tema de seguridad tan improvisadamente, tan irresponsablemente, después de que hay de 30 a 40 muertos diariamente, él diga que se bajó la tasa del 46.8 al 38.6, cuando él mismo le restó importancia al primer año, el segundo año, el tercer año, no tomó en cuenta a las fuerzas de seguridad del Estado en su conjunto
como lo establece la Constitución, que dice que el ejército velará por la seguridad externa y externa de la nación. No tomó en cuenta al ejército de Guatemala, que pudo haber sido una institución que le hubiera dado fuerza a la seguridad y defensa de los ciudadanos guatemaltecos, que alrededor de más de 280,000 secuestros, extorsiones, robos, asesinatos, mucha gente murió, mucha gente sufrió, mucha gente fue herida en todo el interior del país. Y venir a decir ahora que entrega un país con logros en materia de seguridad y reta al nuevo gobierno a que tiene que seguir con las incautaciones de droga como él lo ha hecho, porque si no, de marzo a junio van entonces a pedir ya la desertificación de Guatemala, poniéndose hasta en forma negativa ante lo que afectaría a la sociedad guatemalteca con una desertificación. No es justo que él quiera llevarse las palmas, como salió en el editorial del periódico en los días pasados, que decía: échate más flores, Margarita, cuando él va a cambiar la Rosa de la Paz en estos días en el Palacio. Cuando él la cambió, fue criticado ampliamente por distintos medios de comunicación. Ahora también quiere echarse flores con el tema de seguridad, cuando si por una razón ha sido electo el nuevo gobierno, es porque no hay seguridad, es porque la inseguridad está totalmente desbordada en todo el interior del país y sobre todo en el área metropolitana. Entonces vemos que es injusto que él quiera ahora presentarse como el gran precursor de la seguridad y como que deja solucionado el tema, cuando si un tema está gravemente en el escenario nacional, es el tema de la seguridad. La materia reprobada con 30 puntos es el tema de la seguridad. Y no podemos decir cero, porque no podemos negar los esfuerzos que pudieron haber hecho muchos agentes de policía y operadores de seguridad del Ministerio Público también, que muchos incluso arriesgaron su vida, como el fiscal que asesinaron allá en Alta Verapaz. Y no podemos también negar el enfrentamiento que tuvieron las fuerzas de seguridad del ejército contra narcotraficantes en días pasados. O sea, hay gente que se ha esforzado, pero el que sí no se esforzó fue el propio presidente de la República, y el que no tuvo la banda presidencial puesta con valor ni ejerció el cargo de comandante general del ejército fue Álvaro Colón. Pasó 4 años, en los cuales 3 años y medio gobernó Sandra Torres, y hasta que ella se va empieza un vacío de poder. Hubieron 3, 4 meses de vacío de poder. Desapareció Sandra Torres y desapareció Álvaro Colón, y los últimos días ha aparecido nuevamente Álvaro Colón dándose logros. Jamás, no hubieron logros ni en educación ni en salud, mucho menos en seguridad. Sí, tú pusiste el dedo en la llaga, y realmente la vida, la salud y la seguridad no puede ser improvisada. Definitivamente no puede ser improvisada, porque es poner en riesgo la misma vida. Creo que este gobierno, cuando dijo que iba a trabajar la seguridad con inteligencia, la hizo tal vez con una inteligencia de argucia, una inteligencia de abuso, porque hoy por hoy está entregando un Estado flagelado, un Estado abusado, y es un poquito difícil. Con Ciudadano, ustedes se cuenta, no es solo porque el presidente que recibe es un ciudadano guatemalteco, pero a la vez es un militar que tiene conocimiento en seguridad, pero se le está dando un Estado que no tiene los rudimentos y no tiene las herramientas necesarias para explotar una seguridad. Hay que empezar a armarlo, hay que empezar a organizarlo, hay que empezar a legalizarlo. Vamos a ir a un corte comercial y entramos de lleno en este tema. Gracias. Bueno, apreciado televidente, continuamos con esta entrevista tan importante. Recordemos, un pueblo bien informado se hará libre. Un pueblo bien informado no será producto del sometimiento y del manipuleo que hace muchos años viene pasando con la política extranjera. Entonces hay que poner atención y meterse definitivamente al entorno para empezar a ejercer un poco de liderazgo.
en la medida que nosotros tomemos responsabilidad por el entorno propio, por el entorno de nuestra segunda dinámica, por el entorno de nuestros compañeros y de nuestros grupos, empezaremos a influir en esta sociedad. Es importante el tema que estamos aquí tocando con Rafa, puesto que continuamos en un simulacro de la paz, una paz armada. No es una verdadera paz, es una paz armada. Es la continuación de una guerra, pero por otros medios. O sea, caemos a lo que hace muchos años dijo John Clausewitz, y que es cierto. Entonces, es pertinente tocar el tema y ver qué estado está recibiendo el actual gobierno, Rafa. ¿Cómo lo está recibiendo cuando está fracturado y todo? ¿Cuál es esa coyuntura que él tiene que superar para empezar a echar a andar su plataforma o sus planes estratégicos para darle respuesta al ciudadano? ¿Qué tiene que estar observando el ciudadano y qué paciencia tiene que tener? Porque estamos recibiendo el país casi en ruinas. Uno de los principales problemas que tenemos como guatemaltecos actualmente es que estamos recibiendo un país con una deuda externa duplicada en estos 4 años. Alrededor de 48,000 millones es lo que se deben actualmente. Pero hace 4 años se debían 24,000 millones de dólares. Esta es una deuda externa que afecta a toda la sociedad guatemalteca, porque está hipotecado el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos que ser una sociedad muy productiva, donde debemos de tener seguridad, certeza jurídica, educación, salud y bienestar para salir adelante como sociedad, producir, mejorando la calidad de vida de todos los guatemaltecos y heredando un mejor futuro a nuestros hijos. Esa es la tarea del actual gobierno que va a recibir el 14 de enero del 2012. Está recibiendo un país endeudado con muchas organizaciones internacionales, financieras internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, con préstamos que fueron adquiridos por Álvaro Colón, que entrega el 14 de enero del 2012, pero que entrega el país no solo endeudado, sino entrega al país desmoralizado por el hecho de que la sociedad perdió la fe en que el Estado es el que le va a garantizar la vida al ciudadano, y es ahora también en que el nuevo gobierno debe recuperar la fe en el sistema democrático, debe hacer que la población recupere la confianza y credibilidad que perdieron los ciudadanos guatemaltecos en estos 4 años, que venía de un desgobierno donde también el presidente Oscar Berché entregó muy débil el Estado. Pero Álvaro Colón no fortaleció las instituciones del Estado, sino más bien las terminó de socavar, con programas como Mi Familia Progresa, que desarticularon el presupuesto nacional durante los 4 años de gobierno, haciendo transferencias millonarias de 200 millones del Ministerio de Gobernación para Mi Familia Progresa, de 300 millones del Ministerio de Salud para Mi Familia Progresa, de 400 millones del Ministerio de Educación para Mi Familia Progresa, y no se sabe si el dinero verdaderamente fue entregado a los miles de guatemaltecos que se aducía se estaba entregando las remesas condicionadas. Se entregó el dinero con clientelismo político y electoral, pero cuando se ha pedido cuentas en el Congreso de la República, por ejemplo, la diputada Ninette Montenegro pidió cuentas en repetidas ocasiones a los funcionarios de Mi Familia Progresa y a los ministerios de gobierno de las distintas carteras, ¿por qué se estaban haciendo esas transferencias? El final de la información era porque era una orden de Sandra Torres. Pero cuando se pedía cuentas de los listados, habían listados viciados, habían listados donde se repetía el nombre de una persona 1, 2 y hasta 5 y 6 veces.
Entonces, lo que se puede decir aquí que hubieron ausentes pagados o personas pagadas repetidamente. Pero no es que le hayan pagado repetidamente a esa persona, sino que muchas veces ese dinero fue a parar a la bolsa de aquellos que estaban dirigiendo esos programas. Por eso es que también el editorial de Prensa Libre el día de hoy dice nuevo gobierno y viejas deudas. Y habla de los 7.488 millones que debe el gobierno por compromisos adquiridos y contraídos. Son deudas con transnacionales, son deudas con proveedores del Estado, son deudas con empresas constructoras que realizaron proyectos, construyeron carreteras o construyeron escuelas o realizaron algún proyecto y no se les ha cancelado. El problema también de los proveedores de combustible a la Policía Nacional Civil. Y así hay proveedores del Estado que hasta el día de hoy no se les ha pagado. Hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno entonces ahora tiene que asumir esa deuda que adquirió el gobierno que entrega el 14 de enero del 2012. Pero lo delicado de esto es que tiene que hacerse una investigación exhaustiva de en qué se invirtió ese dinero, qué recursos se proveyeron al Estado, qué obras se realizaron y cómo se realizaron para poder deducir realmente y efectuar el compromiso para posteriormente el pago y poder así el Estado seguir funcionando, porque de lo contrario entraríamos a una crisis. Pero es a este nuevo gobierno al que le toca estar pagando las facturas de un gobierno que actúa irresponsablemente con el manejo de los recursos del Estado. Y por eso se hizo el libro Rendición de Cuentas. Tengo entendido, porque he leído sobre el libro acerca del despilfarro y del mal uso de los fondos públicos. Prácticamente el doctor Fuentes Knight ahí lo que establece es que a él le pidieron que erogara esos recursos y él como ministro de Finanzas los tuvo que ir erogando. Pero ¿qué uso se le dio a los fondos? Eso serán las distintas carteras, serán los distintos funcionarios los que tendrán que rendir cuentas tanto a la Contraloría General de Cuentas como a las nuevas autoridades de gobierno que realizarán esas investigaciones para que el gobierno pueda iniciar con buen pie, con pie derecho, como decimos popularmente aquí en Guatemala, y que pueda iniciar el trabajo del qué hacer de gobierno de la manera más transparente y más positiva para el beneficio de la sociedad guatemalteca. Cierto. Toda la razón, licenciado Rafa Rotman. Esto me nace o me trae a la mente un análisis, una pregunta. Mano dura, o sea, el concepto de mano dura, no es simplemente un gobierno autoritario, no es un militarismo. Mano dura quiere decir aquel que tiene disciplina, que respeta el orden y que ejerce el control. Tener la disciplina, el orden y el control de un Estado nacional soberano o de un ministerio o de la casa, eso es mano dura, es ejercer un liderazgo, es dar el ejemplo, y se dice mano dura porque los que vienen abajo vienen como ciegos, están buscando una luz, están buscando el camino, están aprendiendo. Aquí es donde los investigadores, de lo que tú hablabas en cada uno de los rubros, debe de ser bien preparado y debe de tener o de salir de la inexistencia en el tema y empezar a manejar cada una de esas coyunturas. Tú decías algo con ¿cómo se llama? Con la señora Sandra Torres y con este gobierno, cómo se está recibiendo. Yo pienso que deberían de recibir, tienen que recibir con su libro de actas, con su rendición de cuentas hasta donde, y los faltantes pues hacerlos notar, a razonar las actas, yo recibo en tal y tal posición, inmediatamente entablar la denuncia e iniciar la persecución penal contra los daños que se hicieron contra el Estado Nacional, e incluso cuando doña Sandra incita a la rebelión a la población contra el orden constitucional,
porque se encapricha de querer ser ella, correr para la candidatura presidencial. Y todo eso nos lacera y nos daña el Estado de Derecho, porque nos lleva a un estado de legalidad. Entonces, conscientes de que se está recibiendo un gobierno de ese tipo, ¿será posible que el próximo gobierno tome las cartas en el asunto? Es decir, que no se vaya todo el gobierno en investigación. Vamos a investigar y no se hace nada porque la investigación no camina. No, que con lo que ya se tiene investigado y todo, se entable la persecución penal sobre los funcionarios que salen de este gobierno, como lo han hecho con otros gobiernos. Sí, me parece que es como cuando un piloto toma una aeronave que va en picada o va en barrena. Ese piloto lo primero que tiene que hacer es tomar el control de la nave, sacar la emergencia y posteriormente retomar el rumbo. Yo creo que es importante, para tomar el ejemplo de la aeronave, es primero ver por qué entró en barrena. Y entró en barrena porque se descontroló. Entonces, primero tomar el control. Y parte de tomar el control del gobierno central es ver qué fue lo que pasó. Eso tiene que hacerse de inmediato y paralelamente las decisiones son empezar a gobernar en seguridad, empezar a gobernar en educación, empezar a gobernar en salud, empezar a gobernar con las políticas de vivienda, empezar con las políticas del área rural para eliminar el hambre, la política de hambre cero. Todo tiene que hacerse en su conjunto y de inmediato. Para eso hay un gabinete de gobierno. Para eso está la Contraloría General de Cuentas, para eso está el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, para, con voluntad política y decisión y valentía, investigar el mal manejo de los fondos del Estado. Lo importante es esclarecer las verdaderas circunstancias del crecimiento de la deuda. Y las verdaderas circunstancias lo van a establecer y a esclarecer con cada dependencia. Eso también el mismo funcionario que va a asumir cada dependencia lo debe de hacer de inmediato y denunciarlo ante la Contraloría y ante el Ministerio Público y la Procuraduría para que ellos le den seguimiento. Pero ese funcionario que va a tomar posesión de su cargo debe de iniciar a gobernar su institución, su dependencia, porque aquí es donde viene la otra deuda. Y es la deuda social. Ya no es solo de números, ya no es solo del mal manejo de los fondos, sino la deuda social que queda pendiente, que es la deuda del analfabetismo, la deuda de la mortalidad infantil. Y eso es para con las familias que todavía viven en la extrema pobreza, que no se les brindó el apoyo, a los que no les llegó el Estado, no les llegó el gobierno. Es importante que en este gobierno, como parte del orden, llegue el acceso a la educación y a la salud, que eso es parte también de los acuerdos de paz, el acuerdo socioeconómico y agrario. Socioeconómico quiere decir sociedad, económico quiere decir economía de la sociedad, que mejore la situación socioeconómica de toda la población guatemalteca. Pero eso se va a ir haciendo también en conjunto de las políticas de seguridad. Porque si hay seguridad, el capital nacional, los empresarios guatemaltecos, industriales, agroindustriales, agrícolas, van a invertir en el país, pero también van a invertir del exterior. Vamos a seguir teniendo a nuestros connacionales a invertir en Guatemala en el turismo. Ahí hay otra deuda social con nuestros inmigrantes guatemaltecos. No tenemos servicios de política exterior que sean funcionales y efectivos para nuestros connacionales. Solo lo tiene El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tiene un TPS especial, tiene la ley Nácara, tiene leyes que han amnistiado a muchos de los centroamericanos, excepto a los guatemaltecos. Entonces, la política exterior de Guatemala tiene que ir orientada también a proteger los intereses
de nuestros guatemaltecos en Estados Unidos, porque todo el país, todos los departamentos del país tienen guatemaltecos allá trabajando en Los Ángeles, California, en San Francisco, en Chicago, en la Florida. En la Florida hay toda una comunidad de canjobales, de Huehuetenango. Está también en Washington, D.C., hay una comunidad de guatemaltecos del Progreso, de Chiquimula, de Zacapa, que vive en los alrededores de Washington, D.C., que es Maryland y Virginia, en Virginia. Pero la comunidad más fuerte está en California, está en San Diego, está en Los Ángeles, está en Orange County, y también tenemos muchos guatemaltecos que están viviendo actualmente en Tijuana, que diariamente cruzan la frontera, porque son alrededor de 50 líneas de cruces de frontera, que es como cuando pasamos por el peaje de Escuintla, que son 5 garitas. Allá hay más de 50 garitas en Tijuana, donde a diario pasan cientos de miles de personas, y dentro de esas cientos de miles de personas van miles de guatemaltecos que van a trabajar y regresan ese mismo día. Entonces, la Cancillería guatemalteca tiene un gran reto, y ese reto es porque lamentablemente Haroldo Rodas, como canciller, no supo defender esos intereses de nuestros connacionales. Creo que el licenciado, el doctor y licenciado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y doctor en Derecho, Harold Caballeros, tiene toda la capacidad, tiene toda la buena voluntad y la decisión de poder desarrollar toda una agenda en defensa de nuestros inmigrantes guatemaltecos, y eso también puede hacerse de común acuerdo con los presidentes centroamericanos, con los cancilleres centroamericanos, porque tenemos intereses comunes. Tenemos el Parlamento Centroamericano, tenemos el Plan Puebla-Panamá, tenemos el Plan Trifinio, y tenemos una agenda en común para desarrollar como centroamericanos. Entonces creo que ahí hay un gran reto para trabajar por nuestra comunidad guatemalteca, por nuestros hispanos guatemaltecos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Definitivamente, un Estado nacional se defiende con certeza jurídica y con voluntad. Eso es una premisa que debemos de mantener presentes. La certeza jurídica es algo que no se puede obviar en un Estado. Se debe de luchar, se debe de legislar, incluso se debe de tratar de sacar las quimeras legales del ordenamiento para poder desarrollar una sociedad equilibrada. Me llamó la atención cuando el licenciado Rafael Rothman hablaba de los acuerdos de paz, unos acuerdos de paz que están quedando obsoletos, están quedando atrás en la medida que el país está creciendo aceleradamente por un devenir oscuro. Las pústulas del crimen organizado se han enclavado en el poder prácticamente a unos niveles inimaginables. La política de los migrantes, una política que debemos de ponerle atención. El licenciado Rafael Rothman tocó un tema que es altamente importante en la sociedad guatemalteca, pues ellos se van a trabajar allá y dejan a sus hijos con la esperanza de que queden cuidados aquí, que se resguarden aquí en Guatemala, y ellos van a trazar una aventura que es ya diseñada, una aventura que si se hubiera querido llevar por otro lado como lo lleva Canadá, incluso el que quiere ser migrante lucha por mejorar. Es un buen campesino, sabe arar la tierra, es un buen ebanista, sabe hacer muebles y todo, pues se va para allá calificado y allá le ponen 6 meses de escuela donde aprende a hablar el español bien y donde aprende a leer o donde aprende el idioma extranjero. Es importante este tema y por eso me nace la pregunta, licenciado Rafael Rothman, ¿qué futuro les espera con el nuevo canciller a esos migrantes que están allá y los que se quieren ir? Porque hay mucha gente que quiere emigrar en nuestro país, precisamente solamente que cambiara el escenario, que empezaran a tener oportunidades de trabajo, que empezaran a tener esa conciencia, esa deuda social aplicada a ellos, donde les dan vivienda, donde les dan estudio y donde les garantizan la suprema ley del pueblo, que es la salud.
Yo considero que el futuro que les espera, no solo con el canciller, sino que con el futuro presidente de Guatemala, a pocos días, el general Otto Pérez Molina, que asumirá como presidente constitucional de la República de Guatemala y comandante general del Ejército, con la licenciada Rosana Valdetti como vicepresidente de Guatemala. El futuro es un futuro positivo porque desde hace más de 10 años el general Otto Pérez Molina ha estado en contacto con los grupos de organizaciones de guatemaltecos en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar hace 10 años en Los Ángeles, California, en una reunión donde estaban todas las organizaciones por departamento de Conamigua y otras organizaciones de la Casa de la Cultura de Guatemala. Y llegaron guatemaltecos de California, de Texas, de Chicago, de Florida, con una entrevista con el general Otto Pérez Molina. Entonces, él es un conocedor del tema, al igual que el doctor Harold Caballeros, y esperamos que las propuestas que puedan hacer y que puedan representar los intereses de los guatemaltecos tengan buen fruto allá en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Congreso y en el Senado norteamericano. Si se hace en conjunto con los presidentes centroamericanos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, mucho mejor, porque ya nuestros vecinos centroamericanos han logrado, desde gobiernos anteriores, una política exterior hacia El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, incluso Panamá, mucho mejores para los connacionales de esos países que la que hemos tenido nosotros para nuestros inmigrantes guatemaltecos. Entonces, es muy importante reconocer que hay un buen futuro en esa línea y esperamos que se logre diplomáticamente lograr concretar por fin una política hacia nuestros migrantes con dignidad. Sí, con dignidad. Tú dijiste con dignidad y también me llama a la reflexión cuando hablas de dignidad. Ellos están allá prácticamente manejando un porcentaje de la economía nacional, porque las remesas que vienen del extranjero para Guatemala a muchas familias le dan de comer, incluso a muchas familias le dieron su Navidad. Es por eso importante que cuando fuimos a la votación el mes de septiembre y el mes de noviembre, mucha gente estaba de vacaciones o había venido acá de otros países y muchos connacionales que viven en Estados Unidos ejercieron su voto acá, también en Guatemala. Y es por eso que me gustaría decirle a nuestra gente, a nuestros estimados amigos que ven nuestro programa, que el 14 de enero asume un nuevo presidente. Y de acuerdo al artículo 182, la Presidencia de la República de Guatemala e integración del organismo ejecutivo dice: el presidente de la República es el jefe del Estado, representa la unidad nacional y los intereses del pueblo de Guatemala. El presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado y funcionarios dependientes integran el organismo ejecutivo. Quiere decir que el presidente de la República es el que encabeza la organización. Él representa los intereses de todos los guatemaltecos, porque mediante el sufragio, mediante el voto, fortalecimos el sistema democrático, nuestro sistema. Eso le da estabilidad política y social a la sociedad guatemalteca como Estado ante las naciones del mundo. Y esto entonces nos viene a dar un apoyo para que todos enfrentemos el reto como sociedad junto a un presidente que va a representar esa unidad nacional y que tiene bien claro que el primer objetivo nacional de su gobierno va a ser la seguridad, sin olvidar la educación, la salud y el bienestar con el bien común de todos los guatemaltecos. Caemos en el tema de que la seguridad es multidimensional. Eso es muy importante porque está en todos los ámbitos. Y me llama la atención otra cosa. Es cierto que las remesas vienen, es cierto que las remesas aportan, pero tenemos
mucha importancia en cuanto a la deuda, y esa debería estar siendo manejada, donde se podría pedir incluso moratoria para poder terminar con el tema de seguridad. Así que, queridos televidentes, hemos tenido aquí en el programa al licenciado Rafael Rothman tocando un tema coyuntural, y les agradecemos nuevamente que nos permita, y les vamos a dar un espacio para que se pueda dirigir y despedir. Bueno, pues muchísimas gracias. Los temas de inmigrantes son tan amplios y tan largos como todo Estados Unidos, porque hay guatemaltecos en todo Estados Unidos, al igual que salvadoreños y centroamericanos. Pero quiero agradecer, licenciado Roberto Cano, por la oportunidad de estar aquí una vez más en el programa Cara a Cara con la Realidad Nacional, y agradecerle a nuestros amigos guatemaltecos que nos acompañaron en el programa para analizar a profundidad la coyuntura actual que está viviendo Guatemala, desearles muchísimas bendiciones en el nuevo año 2012, que Dios y Jesús, nuestro Señor, llenen sus corazones, que llene mi corazón, que llene todos nuestros corazones como guatemaltecos, como nación. Todos somos Guatemala, y Guatemala es la expresión ante el concierto de naciones de una nación que está ubicada en el centro de América, en el centro del mundo. Una posición geoestratégica envidiable, poseedores de una gran cultura maya, poseedores de mezcla de grandes culturas, donde ahora más de 13.5 millones de guatemaltecos tendremos un nuevo gobierno el 14 de enero del 2012. Deseamos que nuestro gobierno, que nuestra Guatemala crezca, prospere, sea una nación bendita, donde haya seguridad, paz y armonía para cada uno de los hogares de los guatemaltecos, que haya bendición, que haya favor de Dios en tu casa, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra comunidad guatemalteca, en nuestra nación. Así que muchas gracias, le deseamos éxitos al futuro gobierno de todos los guatemaltecos, y que se puedan representar los intereses tuyos y los de tu comunidad y los de nuestra nación, porque todos somos Guatemala. Dios los bendiga, muchas gracias y hasta la próxima.